Bienvenidos al emocionante mundo de la mitología griega. En este video exploraremos las épicas hazañas de Hércules a través de sus 12 trabajos, cada uno más desafiante que el anterior. Prepárense para acompañar a este legendario héroe en su lucha contra monstruos, superar pruebas imposibles y demostrar su valentía. Desde la temida Hidra de Lerna hasta el formidable Cerbero, cada tarea es un testimonio de fuerza y el ingenio de Hércules. Adentrémonos en estos desafíos y descubramos cómo nuestro héroe se enfrenta a cada uno de ellos. Bienvenidos a Nakaris. Enigmas y curiosidades. Ahora que conocemos el trasfondo, vamos a sumergirnos en los épicos 12 trabajos de Hércules. Comenzaremos con su primera gran prueba: el temible león de Nemea. El león de Nemea era una criatura mítica engendrada por dos monstruos primigenios, Tifón y Escitna. Esta bestia aterrorizaba a la región de Nemea, devorando ganado y personas por igual. Su piel era tan dura como el bronce, impenetrable a cualquier arma conocida. Hércules, conocido por su fuerza sobrehumana, se adentró en los bosques de Nemea para enfrentarse al temido león que aterrorizaba la región. A pesar de llevar consigo arco y flechas, pronto descubrió que sus armas no podían perforar la piel impenetrable de la bestia. Consciente de la magnitud del desafío, Hércules ideó un plan audaz para superar este formidable obstáculo. Veamos cómo logró vencer a este imponente adversario. Durante días, Hércules persiguió al león a través de las enigmáticas selvas de Nemea. Acostumbrado a ser el depredador temido, el león ahora se encontraba en la posición de la presa. En un giro crucial del enfrentamiento, Hércules logró acorralar a la bestia en una cueva con dos entradas. Con astucia y fuerza, bloqueó una de las salidas con una enorme roca, atrapando al león y asegurando su captura. Dentro de la cueva comenzó una lucha titánica. Hércules, con su fuerza descomunal, se enfrentó al león en un combate cuerpo a cuerpo. El león mordió y arañó al héroe, pero su piel era invulnerable. Hércules, por su parte, utilizó su fuerza bruta para inmovilizar al león, estrangulándolo hasta dejarlo sin vida. Con el león sin vida, Hércules se enfrentó a un nuevo desafío: cómo despojar al animal de su impenetrable piel. Utilizando las garras afiladas del león mismo, logró cortar la piel de la bestia, creando una armadura natural que lo protegería de sus futuras aventuras. La Hidra de Lerna era una criatura mitológica, mitad serpiente, mitad dragón, que habitaba en una ciénaga cerca de la ciudad de Lerna. Tenía múltiples cabezas y se decía que cada vez que una era cortada, le crecían dos nuevas. Además, su aliento era venenoso y podía desaparecer a cualquier criatura que se acercara demasiado. Armado con su maza y su arco, Hércules se dirigió a Lerna para enfrentar a esa bestia terrible. Sabía que sería una batalla difícil, pero estaba decidido a completar este segundo trabajo. Al llegar a la ciénaga, Hércules encontró a la Hidra. La criatura emergió del agua, mostrando sus múltiples cabezas y su aliento venenoso. Hércules la atacó con su maza, cortando una de sus cabezas. Sin embargo, era de esperar, le crecieron dos nuevas. Al darse cuenta de que no podía vencer a la Hidra solo, Hércules pidió ayuda a su sobrino Iolao, quien, armado con una antorcha, cauterizaba los cuellos de las cabezas recién cortadas, evitando de esa manera que volvieran a crecer. A pesar de sus esfuerzos, Hércules y Iolao se dieron cuenta de que una de las cabezas de la Hidra era inmortal, era más grande que las demás y estaba ubicada en el centro de su cuerpo. Hércules, con una gran fuerza, logró cortar esta cabeza y la enterró profundamente en la tierra, cubriéndola con una gran roca. Antes de morir, la Hidra roció a Hércules con su sangre venenosa. Hera, la esposa celosa de Zeus y enemiga de Hércules, había envenenado una de las puntas de sus flechas, que al tocar la sangre de la Hidra, la punta de la flecha se volvió aún más venenosa. Hércules había vencido a la Hidra.
pero el veneno de la criatura lo afectó gravemente. Con la ayuda de su amigo centauro Neso, logró curarse. Sin embargo, Neso, enamorado de la esposa de Hércules, Deianira, engañó a Hércules para que le diera una prenda empapada en sangre, acto que veremos más adelante. La cierva de Cerinea. En lo profundo de un bosque, lleno de vida y misterio, habitaba una criatura única, la cierva de Cerinea. Esta hermosa criatura era blanca como la nieve, con cuernos de oro y pezuñas de bronce. Era sagrada para la diosa Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza. Euristeo, el rey cobarde y envidioso, le encomendó a Hércules la tarea de capturar viva a esta cierva y llevársela a Micenas. Era una misión casi imposible, ya que la cierva era extremadamente rápida y ágil, y cualquier daño que se le infligiera sería un deshonor para Artemisa. Hércules comenzó una larga y agotadora persecución. Durante un año entero recorrió bosques, montañas y valles en busca de la cierva. Utilizó toda su fuerza y habilidad como cazador, pero la cierva siempre se le escapaba. Desesperado y cansado, Hércules se encontró cara a cara con Artemisa. La diosa, al ver la determinación del héroe, decidió ponerlo a prueba. Le dijo, si lograba capturar a la cierva y sin dañarla, ella misma le ayudaría a completar su tarea. Así, de esa manera, Hércules, con renovadas energías, reanudó la persecución. Finalmente logró acorralar a la cierva en un bosque lejano. Con cuidado la rodeó y capturó sin hacerle daño. Hércules llevó a la cierva de Cerinea a Micenas, cumpliendo así con la orden de Euristeo. Artemisa, complacida por la habilidad y respeto de Hércules, le permitió devolver a la cierva a su bosque. Artemisa era una de las diosas más poderosas veneradas del Olimpo griego. Era la hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo. Se la consideraba la protectora de los animales salvajes, la caza, la naturaleza y la castidad. Artemisa eligió una vida de celibato y castidad, y era la protectora de las jóvenes doncellas. Era una experta cazadora y tenía un dominio completo sobre todos los animales del bosque. Se le asociaba con los bosques, los montes y la vida silvestre. En algunas tradiciones se la vinculaba con la luna, al igual que su hermano Apolo, que estaba asociado con el sol. Aunque era una diosa virgen, también se le invocaba para proteger a las mujeres durante el parto. Artemisa era una diosa muy popular en la antigua Grecia. Se construyeron numerosos templos en su honor y su culto se extendió por todo el mundo griego. Era una figura inspiradora para las mujeres, ya que representaba la independencia, la fuerza, la conexión con la naturaleza. Queremos saber tu opinión. ¿Te gustaría que hiciéramos un video explorando la vida y los mitos de Artemisa? En los comentarios cuéntanos, ¿qué te gustaría saber más sobre esta fascinante diosa? El jabalí de Erimanto. Era una bestia enorme y feroz que aterrorizaba a la región del monte de Erimanto. Con su pelaje espeso y colmillos afilados como dagas, este animal era prácticamente invencible. Euristeo, el rey de Micenas, ordenó a Hércules que lo capturara vivo y lo llevara a su palacio. Hércules se adentró en las nevadas montañas de Erimanto para encontrar al jabalí. La búsqueda fue larga y agotadora, pero el héroe no se rindió. Finalmente lo encontró refugiado en una cueva. Hércules decidió utilizar su ingenio para capturar al jabalí. Dirigió una avalancha hacia la cueva, obligándolo al animal a salir a la intemperie. Con su masa, Hércules persiguió al jabalí por la nieve, golpeándolo hasta dejarlo aturdido. Una vez que el jabalí estaba debilitado, Hércules lo ató con fuertes cuerdas y lo cargó sobre sus hombros. Con el jabalí a cuestas, el héroe regresó a Micenas, cumpliendo así con el cuarto trabajo: limpiar los establos de Augías. Este trabajo, a primera vista, puede parecer menos emocionante que los anteriores, pero en realidad esconde una gran complejidad. Augías era un rey que poseía miles de cabezas de ganado, y sus establos no habían sido limpiados en años. La acumulación de estiércol era tal
que parecía una tarea imposible de realizar en un solo día, como fue la condición impuesta por Euristeo. Hércules se enfrentó a un verdadero desafío. Limpiar los establos a mano era una tarea titánica y sin duda tomaría mucho más que un día. Fue entonces cuando el héroe demostró su ingenio. En lugar de limpiar los establos manualmente, decidió desviar 2 ríos cercanos hacia los establos. Hércules desvió el curso de los ríos Alfeo y Peneo, creando 2 canales que dirigían el agua directamente hacia los establos. La fuerza del agua arrastró todo el estiércol y los desechos, limpiando así los establos de forma rápida y eficiente. En un solo día, Hércules había completado una tarea que parecía imposible. Augías, impresionado por la hazaña de Hércules, le ofreció 1/10 parte de su ganado como recompensa. Sin embargo, Hércules recordó que Euristeo le había ordenado realizar el trabajo sin recibir ninguna recompensa. De esta manera, Hércules demostró que la fuerza bruta no siempre es la solución y que a veces es necesario pensar de forma creativa para resolver un problema. Las aves del lago Estínfalo. Estas criaturas eran auténticos monstruos alados, con plumas de bronce, picos afilados como espadas y garras de hierro. Sembraban el terror en la región. Sus ataques eran rápidos y letales. Habían convertido un hermoso lugar en un pantano infestado de miedo. Hércules, armado con su fuerza y valor, se adentró en el pantano. Pero estas aves no eran como ningún otro enemigo al que hubiera enfrentado. Sus flechas rebotaban en sus plumas de bronce y sus golpes eran inútiles. Desesperado, Hércules buscó la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría. Atenea, conociendo la naturaleza de estas criaturas, le entregó un regalo muy peculiar, un par de campanas de bronce. ¿Campanas? ¿Cómo unas campanas podían vencer a unas aves de metal? Pues bien, Atenea le explicó que el sonido metálico y agudo de las campanas desorientaría y aterrorizaría a las aves, haciéndoles chocar entre sí. Hércules, siguiendo el consejo de Atenea, se acercó al pantano y comenzó a tocar las campanas con todas sus fuerzas. El sonido era ensordecedor y resonaba por todo el lugar. Las aves, nunca antes expuestas a tal ruido, se volvieron locas. Desorientadas y aterrorizadas, comenzaron a chocar entre sí, cayendo una a una al agua y al barro. Hércules, con su ingenio y ayuda de Atenea, había logrado vencer a un enemigo aparentemente invencible. Hércules completó otro de sus 12 trabajos. Una vez más, demostró que la inteligencia y la creatividad son armas más poderosas que la fuerza bruta. El toro de Creta. Este toro no era cualquier animal, era una criatura marina enviada por Poseidón, el dios del mar, como regalo o más bien como un castigo para el rey Minos de Creta. Sin embargo, Minos no cumplió con su promesa de sacrificar al toro en honor a Poseidón, lo que enfureció al dios. El toro era enorme y salvaje y poseía una fuerza sobrenatural. Era prácticamente imparable, capaz de derribar muros, arrasar con todo lo que se encontraba a su paso. Su temperamento era salvaje e impredecible, lo que lo convertía en una amenaza constante para los habitantes de Creta. Euristeo, el rey de Micenas, le encargó a Hércules la tarea de capturar al toro de Creta. Era una misión suicida, pero Hércules, como siempre, estaba dispuesto a aceptarla. Hércules viajó a Creta y tras una intensa búsqueda encontró al toro causando estragos en los campos. Se enfrentó a la bestia en una lucha épica, utilizando toda su fuerza y habilidad. Tras una dura batalla, Hércules logró dominar al toro y lo condujo a través de Grecia hasta Micenas. Una vez en Micenas, Hércules entregó el toro a Euristeo, quien, aterrorizado por la criatura, lo soltó en el bosque. El toro continuó causando estragos, hasta que Zeus, viendo el sufrimiento que causaba, lo convirtió en una constelación. Las yeguas salvajes de Diomedes. El octavo trabajo de Hércules lo llevó a enfrentar a un enemigo de naturaleza salvaje, las yeguas de Diomedes.
Estas no eran yeguas comunes y corrientes, sino criaturas feroces, alimentadas con carne humana. Su dueño, Diomedes, era rey cruel y despiadado que ofrecía a los extraños como alimento a sus bestias. Las yeguas de Diomedes eran criaturas temibles, tenían una fuerza descomunal, ojos que brillaban como brasas y su aliento que infundía terror. Se dice que eran tan salvajes que solo su dueño podía controlarlas. Euristeo, el rey de Micenas, le encomendó a Hércules la tarea de capturar a estas yeguas y llevarlas vivas a su reino. Era una misión muy peligrosa, pues no solo debía enfrentar a las yeguas, sino también al rey cruel Diomedes y a sus guerreros. Hércules, con su valentía y astucia, ideó un plan. Primero derrotó a Diomedes y a sus guerreros en una feroz batalla, luego se enfrentó a las yeguas. En lugar de atacarlas directamente, las condujo hacia el mar. Las yeguas sedientas y hambrientas bebieron el agua salada. El agua salada las calmó y las hizo más dóciles. De esta manera, Hércules pudo capturarlas y llevarlas a Micenas. Una vez en Micenas, Hércules entregó las yeguas a Euristeo. Sin embargo, Euristeo, temeroso de las criaturas, las soltó en un bosque sagrado. La diosa Artemisa, protectora de los animales, se enfureció ante este acto y envió enormes tábanos para atormentar a las yeguas. Desesperadas por el dolor, las yeguas corrieron hasta desfallecer y morir. El cinturón de Hipólita. Para su noveno trabajo, Hércules se enfrentó a un desafío muy particular: obtener el cinturón de oro de Hipólita, la reina de las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras que vivían en la costa del Mar Negro, famosas por sus habilidades en el combate y su fuerza. Euristeo, el rey de Micenas, le encargó a Hércules esta misión con un objetivo peculiar: regalar el cinturón a su hija Admeta. El cinturón era un símbolo de poder y autoridad para las Amazonas, y se creía que otorgaba fuerza y valor a quien lo portaba. Hércules, acompañado de un grupo de heroínas griegas, se dirigió a la tierra de las Amazonas. Para su sorpresa, Hipólita, al conocer su misión, se mostró dispuesta a entregarle el cinturón. Impresionada por la valentía de Hércules, la reina incluso se enamoró de él. Sin embargo, Hera, la esposa celosa de Zeus, sembró la discordia entre las Amazonas, haciéndoles creer que Hércules había venido a esclavizarlas. Ante esta acusación, las Amazonas atacaron a Hércules y a sus compañeras. A pesar de su valentía, Hércules se vio obligado a defenderse y, con pesar, tuvo que derrotar a muchas de ellas. Finalmente, logró vencer a Hipólita y obtener el cinturón. Hércules regresó a Micenas con el cinturón y se lo entregó a Euristeo. Sin embargo, el rey, temeroso de la fuerza que otorgaba el cinturón, lo escondió en un templo de la diosa Hera. Robar el ganado de Gerión. Para su 10º trabajo, Hércules se enfrentó a un desafío casi imposible: robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cuerpos y 3 cabezas que habitaba en la lejana isla de Eritea. El ganado de Gerión era famoso por su belleza y fuerza, y Euristeo, el rey que le asignaba los trabajos a Hércules, deseaba poseerlos. Este rebaño era considerado sagrado y estaba custodiado por unas criaturas feroces, lo que convertía la misión en una hazaña épica. Hércules inició un largo y peligroso viaje hacia el oeste. Utilizando la copa de Helios, el dios del sol, como barco, cruzó el océano hasta llegar a la isla Eritea. Una vez allí, se enfrentó a los guardianes del rebaño. Ortro, un perro de 2 cabezas con un ladrido ensordecedor, Hércules con un solo golpe de su maza lo derrotó. Euritión, el pastor de Gerión, un hombre fuerte y experimentado en el combate, Hércules también lo venció en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento final fue contra el propio Gerión. Este gigante de 3 cuerpos era una criatura formidable, con una fuerza sobrehumana y una piel tan dura como el de bronce. Hércules, utilizando toda su fuerza y habilidad, logró vencer al gigante en una batalla épica. Con el ganado de Gerión a su cargo, Hércules emprendió el largo viaje de regreso a Micenas. A pesar de los peligros y las dificultades del camino,
logró llevar a cabo su misión con éxito. Las manzanas de Hespérides. Hércules, el semidios más fuerte de Grecia, había completado 10 trabajos imposibles, pero su leyenda estaba lejos de terminar. Euristeo, celoso de su poder, le impuso un nuevo desafío: robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, un tesoro sagrado que otorgaba la inmortalidad. Las manzanas de oro crecían en un jardín secreto, custodiado por las Hespérides, que eran las ninfas de Atlas, el titán condenado a sostener el cielo en sus hombros. Para llegar hasta ellas, Hércules tendría que adentrarse en tierras desconocidas y enfrentarse a peligros inimaginables. Con la ayuda de ellos, Hércules navegó en su copa dorada hasta el extremo occidental del mundo. Allí, en el jardín de las Hespérides, encontró un lugar de belleza sobrenatural. Manzanas doradas brillaban bajo la luz del sol, y un dragón monstruoso custodiaba la entrada. Hércules se enfrentó al dragón en una batalla épica. Con cada golpe, el dragón escupía fuego, pero el semidios era invencible. Finalmente, con un poderoso golpe, derrotó a la bestia. Para obtener las manzanas, Hércules tuvo que pedir ayuda a Atlas. El titán, agotado por sostener el cielo, aceptó ayudarlo a cambio de que él mismo llevara esa carga por un tiempo. Hércules aceptó, pero con una condición: Atlas debía recoger las manzanas él mismo. Atlas, liberado de su carga, se apresuró a recoger las manzanas, pero Hércules, con una rápida maniobra, se colocó debajo del cielo y le pidió que Atlas volviera a sostenerlo un momento, mientras él amarraba su capa. Atlas, engañado, volvió a cargar con el cielo, y Hércules huyó con las manzanas de oro. Hércules regresó a Micenas, cumpliendo así su 11º trabajo. Sin embargo, Euristeo, temeroso del poder de las manzanas, ordenó que fueran devueltas al jardín de las Hespérides. Hércules, cansado de los engaños de Euristeo, decidió poner fin a su servicio. Capturar a Cerbero. Después de haber completado 11 trabajos extremadamente difíciles, Hércules se enfrentaba a su última prueba: recuperar a Cerbero, el temido perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Este temible monstruo, hijo de Tifón y Equidna, era una de las criaturas más temibles de la mitología griega. Con unas serpientes en lugar de cola y una apariencia que aterrorizaba a todos los que se encontraban con él. El rey Euristeo, que había impuesto estos trabajos a Hércules, sabía que este último reto sería el más desafiante de todos. A diferencia de las pruebas anteriores, que implicaba enfrentarse a bestias y monstruos en el mundo de los vivos, este último trabajo requería que Hércules se aventurara en el reino de los muertos, una hazaña que solo los más valientes se atreverían a intentar. Y así como Hércules comenzó su descenso hacia el inframundo con una mezcla de determinación y respeto. El viaje a través del reino de los muertos no es algo que se tome a la ligera. Es un lugar lleno de sombras, almas perdidas y, por supuesto, los temidos jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Éaco. Para llegar al inframundo, Hércules se encontraba con el barquero Caronte, que lo transportó a través del río Estigia. A su llegada, se encontró con el temible Hades, el dios del inframundo. Aunque Hades no era conocido por ser el más benigno de los dioses, en este caso se mostró sorprendentemente razonable. Reconoció la valentía de Hércules y acordó permitirle llevarse a Cerbero siempre y cuando pudiera capturarlo sin usar sus armas. Cuando Hércules se encontró cara a cara con Cerbero, este perro infernal no solo tenía 3 cabezas que ladraban con furia, sino que también poseía una fuerza descomunal y una actitud extremadamente agresiva. Las serpientes de su cola se movían como látigos venenosos, listas para atacar a cualquiera que se acercara. A pesar del terror que inspiraba Cerbero, Hércules no se dejó intimidar. Utilizó su increíble fuerza y sus habilidades de combate para someter al monstruo. A diferencia de los otros trabajos donde la violencia era norma, Hércules sabía que debía enfrentar a Cerbero de una manera diferente. Finalmente, después de una intensa lucha, logró someter a Cerbero con un coraje y una destreza sin igual. Con Cerbero bajo su control, Hércules emprendió el regreso al mundo de los vivos.
Sin embargo, la travesía de vuelta no estuvo exenta de desafíos. Aunque Hades permitió que el héroe se llevara a Cerbero, el regreso a la tierra de los vivos no fue sencillo. Hércules tuvo que enfrentarse a varias dificultades y obstáculos, demostrando que su fortaleza no solo residía en su capacidad para luchar, sino también en su habilidad para superar pruebas difíciles con astucia y determinación. Finalmente, Hércules logró presentar a Cerbero ante el rey, quien, aterrorizado por la presencia del monstruo, ordenó que el perro regresara al inframundo de inmediato. Así, el último trabajo de Hércules llegó a su fin. El héroe no solo completó todas las tareas que le habían encomendado, sino que también demostró, una vez más, que su valentía y su fuerza eran realmente incomparables. Al mismo tiempo, también mostraremos la figura de Hércules, el semidios de fuerza titánica. Su leyenda, marcada por los 12 trabajos, también está tejida con hilos de amor, pérdida y destino trágico. Recordemos, su primer gran amor fue Megara, una mujer de belleza y valor que compartió su vida y le dio hijos. Sin embargo, la sombra de Hera sobrevolaba sobre Tebas. En un ataque de locura inducido por la diosa, Hércules, el semidios de fuerza titánica, se volvió contra su familia. Con manos ensangrentadas, acabó con la vida de Megara y sus hijos. Al recobrar su lucidez, el horror lo consumió. La fuerza que antes lo impulsaba a hazañas heroicas, ahora se volvió en su contra, convirtiéndolo en su propio verdugo. Cada músculo tensado, cada respiración agitada, era un recordatorio de las atrocidades cometidas. La muerte de Megara, su amada esposa, se convirtió en una herida abierta que jamás sanaría. El héroe, otrora invencible, se había convertido en un prisionero de su propio dolor, que ni siquiera al realizar los 12 trabajos pudo superar la culpa de tan terrible atrocidad que llevaba consigo. Después de expiar sus pecados, Hércules encontró el amor en Deianira, una princesa de corazón noble. Su unión parecía prometedora, pero el destino tenía preparado una prueba cruel. Durante uno de sus viajes, se encontraron con el centauro Neso, una criatura mitad hombre, mitad caballo, conocido por su sabiduría venenosa. Neso intentó secuestrar a Deianira, pero Hércules intervino, hiriendo mortalmente al centauro con una flecha envenenada. Antes de morir, Neso, en un acto de venganza, le dijo a Deianira que su sangre, mezclada con la grasa de Hércules, crearía un filtro de amor tan poderoso que ningún otro hombre podría apartar a Hércules de ella. Creyendo en las palabras del centauro, Deianira recogió la sangre en una pequeña vasija, pensando que así aseguraría el amor de su esposo para siempre. Ignorante de las verdaderas propiedades de la sustancia, Deianira empapó una túnica con la sangre envenenada de Neso, se la envió a Hércules como regalo, creyendo así de esta manera que protegía su amor eterno. Al ponerse la túnica, Hércules sintió un dolor insoportable. El veneno se propagó por su cuerpo, causándole una agonía indescriptible. En sus últimos momentos, el héroe comprendió la tragedia y perdonó a Deianira. Con un corazón desgarrado, ella intentó quitarse la vida, pero Hércules, en un acto de amor supremo, la detuvo. Atena, diosa de la sabiduría, también intervino, impidiendo la tragedia. Las relaciones amorosas de Hércules fueron una constante en su vida, marcadas por la pasión, la tragedia y la redención. Cada una de estas mujeres dejó una huella imborrable en su alma, moldeando al héroe que conocemos. Megara representó el amor perdido y la culpa, Deianira la fatalidad y la redención. Y aunque Hércules tuvo numerosas aventuras amorosas, estas dos mujeres ocuparon un lugar especial en su corazón. Hércules, el semidios de fuerza titánica, había desafiado a dioses y monstruos, sometiendo a las más feroces bestias y realizando 12 trabajos que resonarían por toda la eternidad. Al mismo tiempo, ni siquiera la inmortalidad podía protegerlo del inexorable paso del tiempo y de la crueldad del destino. Cuando la túnica envenenada de Neso comenzó a consumir su cuerpo, Hércules se retiró a la cima del monte Eta, un lugar sagrado y solitario. Allí, rodeado por la naturaleza que tanto había amado, se preparó para enfrentar su fin. El veneno, como una serpiente ardiente, corría por sus venas, cada latido, un latido de agonía. Con una voz ronca pero llena de dignidad, Hércules convocó a su fiel amigo Filoctetes,
y juntos construyeron una pira funeraria en el alto de la montaña. Si te conmueve esta historia y deseas explorar más sobre la mitología griega, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más videos sobre dioses, héroes y leyendas que te transportarán a un mundo de fantasía y aventura. Hércules, el semidios de fuerza titánica, se encontraba al borde de su mortalidad. La túnica envenenada de Neso, un regalo trágico de su amada Deianira, consumía su cuerpo con un fuego lento y agonizante. Rodeado de la naturaleza que tanto había amado, el héroe se recostó sobre la pira funeraria construida con una madera de un antiguo roble. El crepitar de las llamas contrastaba con la calma que irradiaba su rostro. Sus ojos, aún llenos de vida, se posaron en el horizonte como si buscara un último atisbo de inmortalidad. Filoctetes, su fiel compañero, se hallaba a su lado, con el corazón destrozado. Había sido testigo de las hazañas de Hércules, de su valentía y de su humanidad. Ahora debía presenciar su partida, un final tan trágico como inevitable. En ese instante, los dioses del Olimpo descendieron en espíritu para presenciar la partida de su hijo. Zeus, su padre, contempló con tristeza a su vástago, quien había superado todas las pruebas que se le habían impuesto. Hera, a pesar de su rivalidad, sintió una profunda admiración y respeto. Las llamas se elevaron cada vez más altas, envolviendo a Hércules en un resplandor dorado. Su cuerpo, consumido por el fuego, se transformó en cenizas, pero su espíritu se elevó hacia el cielo, uniéndose a las estrellas. En ese momento, un rayo de luz descendió del cielo, envolviendo las cenizas de Hércules. Zeus, en un gesto de reconocimiento, había decidido otorgarle la inmortalidad. El héroe, ahora purificado por el fuego, ascendió en el Olimpo, donde se le concedió un lugar entre los dioses. Sin embargo, Hércules rehusó la inmortalidad en el Olimpo. Anhelaba permanecer unido a la humanidad a la que tanto había amado y servido. Zeus, conmovido por su humildad, le ofreció una alternativa. Hércules se convertiría en una constelación, brillando eternamente en el firmamento como un recordatorio de su fuerza, su valor y su humanidad. Desde entonces, la constelación de Hércules brilla en el cielo nocturno, recordándonos la fragilidad de la vida y la grandeza del espíritu humano. Su leyenda se ha transmitido a través de los siglos, inspirando a generaciones de héroes y soñadores. La muerte de Hércules fue un final trágico, pero también fue un renacimiento. A través de su sacrificio, el héroe se convirtió en una figura mítica, un símbolo de la fuerza y el valor. Su historia nos enseña que incluso los más grandes pueden caer, pero que su legado puede perdurar por toda la eternidad. Si te gustó este contenido, aquí te dejo otro video de más enigmas y curiosidades, para que sigas disfrutando de la historia antigua. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.